El juez Aaron Mouse estaba cómodamente sentado al volante de su coche, con el zumbido del motor como un ritmo bajo y constante. La noche era tranquila, el tipo de silencio que envuelve a los pequeños pueblos tarde en la noche, cuando la mayoría de las personas ya se han refugiado en sus hogares. El evento al que acababa de asistir, una recaudación de fondos comunitaria para jóvenes desfavorecidos, había salido mejor de lo esperado. Había dado un discurso sobre esperanza, perseverancia y justicia, temas que le eran queridos tanto como persona como en su papel de juez. Se había quedado después para conversar con algunos de los asistentes, demorándose lo suficiente como para absorber la sensación de unidad que la noche había inspirado. Las calles estaban casi vacías ahora, con el cálido resplandor de las farolas proyectando largas sombras sobre el camino. Aflojó su corbata mientras conducía, permitiéndose un breve momento de relajación. Su mente vagó hacia su familia, su esposa y sus hijos, que probablemente ya estaban dormidos en casa. Sonrió, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Momentos como estos eran raros en su vida, una oportunidad para relajarse, reflexionar y apreciar el camino que había recorrido desde sus humildes comienzos hasta convertirse en uno de los jueces más jóvenes nombrados en el estado. Justo cuando alcanzó la radio para poner algo de música, el inconfundible destello de luces rojas y azules iluminó su espejo retrovisor. La serena sonrisa que tenía en el rostro desapareció de inmediato, reemplazada por un nudo familiar de ansiedad en el pecho. Miró el velocímetro. Estaba dentro del límite de velocidad y su coche estaba en perfectas condiciones. No había ninguna razón para que lo detuvieran, pero las luces seguían parpadeando, exigiendo su atención. El juez Miles suspiró suavemente y puso el intermitente mientras estacionaba su coche al costado del camino. Sus pensamientos se aceleraron brevemente, pero rápidamente se calmó. No había hecho nada malo. Probablemente se trataba de un control rutinario. Aún así, la experiencia le había enseñado que encuentros como estos podían ser impredecibles, especialmente para alguien como él, un hombre negro conduciendo solo de noche. Cuando el coche patrulla se detuvo detrás de él, buscó su billetera y sacó su licencia de conducir y su identificación judicial. Había aprendido de innumerables historias que era mejor tener todo listo para minimizar cualquier oportunidad de malentendidos. Manteniendo las manos visibles en el volante, esperó. Por el espejo retrovisor, vio al oficial salir del coche patrulla y caminar rápidamente hacia él. El oficial era alto, de hombros anchos y blanco, con un uniforme oscuro que parecía fundirse con la noche. Su rostro estaba fruncido en un ceño, con los ojos entrecerrados como si ya sospechara del hombre sentado en el asiento del conductor. El juez Miles exhaló lentamente, preparándose para lo que venía. El oficial golpeó en la ventana y Miles la bajó con suavidad. El aire fresco de la noche entró en el coche, trayendo consigo una repentina tensión. ¿Sabe por qué lo detuve?, preguntó el oficial, con un tono seco y cortante. Miles negó con calma con la cabeza. No, oficial. ¿Hay algún problema? Su voz era medida, educada, el tono que había perfeccionado en la sala del tribunal al manejar casos sensibles. El oficial no respondió de inmediato, sus ojos escaneando el interior del coche con rápidas miradas practicadas. Luego miró al juez Miles, con el ceño fruncido, como si estuviera armando un rompecabezas. Licencia y registro, exigió el oficial, con palabras directas que no dejaban lugar para cortesías. El juez Miles entregó sus documentos sin dudarlo, incluida su identificación judicial. Aquí están mi licencia, mi registro y mi identificación. Soy el juez Aaron Mouse. El oficial no miró los documentos de inmediato. En su lugar, su mirada se quedó fija en el juez Miles por un momento, evaluándolo. Finalmente, el oficial tomó los papeles y los hojeó rápidamente. Su expresión no cambió, pero hubo una ligera pausa cuando vio la identificación judicial. La observó solo un segundo más de lo necesario antes de devolverla junto con el resto de los documentos. «Eres juez», dijo el oficial, con un tono de incredulidad en su voz.
Sí, lo soy, respondió Miles con calma, aunque podía intuir hacia dónde iba esa conversación. Había encontrado ese tipo de escepticismo antes, lo suficientemente educado en la superficie, pero lleno de un trasfondo de duda. ¿A dónde se dirige esta noche, juez?, preguntó el oficial. La palabra juez sonaba menos como un título y más como una burla. Voy a casa. Acabo de salir de un evento comunitario en el centro, dijo Miles, tratando de mantener la conversación lo más sencilla posible. El oficial se inclinó ligeramente, como si la proximidad pudiera de alguna manera hacer que las respuestas del juez Miles fueran más veraces. Un evento comunitario, repitió, entrecerrando aún más los ojos. ¿Le importaría salir del coche un momento? El juez Miles parpadeó, sorprendido por la repentina escalada. No se lo esperaba. Una parada de tráfico rutinaria solía terminar con una explicación o una pequeña multa, no con una solicitud para salir del vehículo. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que cumplir con las órdenes de la policía, por innecesarias que parecieran, era a menudo la opción más segura. No podía permitirse dejar que esto se convirtiera en algo peor. Por supuesto, dijo Miles, aunque una leve inquietud se instaló en su interior. Abrió la puerta y salió, manteniendo las manos visibles y cuidando de no hacer movimientos bruscos. El oficial dio un paso atrás, con la mano descansando sobre la funda de su arma, un gesto que Miles no pasó por alto. Había visto ese movimiento antes, lo había escuchado en los testimonios en la corte, una y otra vez, de acusados que habían estado en situaciones similares. Una parada de tráfico simple que de repente se convertía en algo mucho más peligroso. Mientras estaba junto a su coche, el oficial le indicó que se moviera al frente del vehículo. «Párese justo aquí», ordenó. Miles obedeció, poniéndose frente al coche con los faros iluminándolo, sintiéndose de repente expuesto bajo la dura luz. Podía sentir la mirada del oficial sobre él, estudiándolo como si fuera un sospechoso de un crimen que ni siquiera se había cometido. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó Miles, manteniendo un tono equilibrado, aunque la tensión comenzaba a invadir sus huesos. Sabía que esto ya no se trataba de una infracción de tráfico. Era algo más insidioso. El oficial no respondió. En cambio, dio un paso atrás, mirando al juez con el mismo escepticismo que había mostrado desde el principio. ¿Está seguro de que esta identificación es real?, preguntó, levantando la tarjeta de identificación judicial como si fuera una baratija falsa. El juez Miles sintió una oleada de frustración, pero la reprimió. Es real. He sido juez en este condado durante casi 10 años. El rostro del oficial permaneció duro, incrédulo. No parece que sea usted un juez, dijo, con palabras cargadas de un significado no expresado. Miles se mantuvo firme, devolviendo la mirada al oficial. Podía sentir el peso familiar del prejuicio instalándose sobre el encuentro, convirtiendo lo que debería haber sido una simple parada en algo completamente diferente. La sospecha del oficial ya no se trataba de legalidad, se trataba de su percepción de quién pertenecía a una posición de poder y quién no. Miles sabía que esta no era una batalla que pudiera ganar con palabras, así que permaneció en silencio, esperando ver hasta dónde presionaría este oficial. El aire nocturno se sentía más pesado mientras el juez Aaron Mouse estaba de pie junto a su coche, bañado en el brillo áspero de los faros. Su corazón, aunque estable, se había acelerado. El escrutinio del oficial, combinado con el silencio que flotaba entre ellos, había convertido lo que debería haber sido una breve interacción en algo mucho más inquietante. ¿De dónde viene?, preguntó de nuevo el oficial McReynolds, con un tono aún más áspero, como si el título de juez no significara nada para él. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mano descansando con una intención silenciosa en su cinturón. El gesto era sutil, pero para el juez Miles tenía un significado inmenso, una amenaza no expresada, un recordatorio de quien realmente tenía el control de la situación. Ya se lo dije, oficial. Vengo de un evento comunitario.
Fue una recaudación de fondos para los jóvenes locales, respondió el juez Miles, manteniendo la calma en su voz, aunque cada palabra pesaba más. Sabía que cualquier cosa que dijera podría calmar la situación o empeorarla aún más. Años de experiencia en el tribunal le habían enseñado cómo manejar situaciones tensas, pero esto era diferente. En el tribunal tenía autoridad, el respeto de la ley de su lado. Aquí, al costado de un camino oscuro, era solo otro hombre negro frente a un oficial blanco escéptico. El oficial Reynolds entrecerró los ojos, pareciendo evaluar algo en su mente, como si intentara decidir si Miles decía la verdad o inventaba una historia. Su rostro era una máscara de sospecha apenas disimulada, y aunque no lo había dicho directamente, su lenguaje corporal dejaba claro que no le creía. Una recaudación de fondos, ¿eh? El tono del oficial resumaba sarcasmo, como si la mera idea de que un hombre como Aaron Mouse estuviera involucrado en algo positivo fuera absurda. El juez Miles se movió ligeramente pero mantuvo las manos visibles en todo momento. Sí, una recaudación de fondos, repitió. Su paciencia se estaba agotando, pero no podía permitirse que sus emociones lo dominaran. Había visto lo rápido que estas situaciones podían salirse de control. Había leído sobre ello, visto videos de encuentros similares y escuchado innumerables historias de personas de su comunidad que habían pasado por lo mismo. Pero ellos no eran jueces. No tenían el privilegio de un título que, en cualquier otra noche, podría haberlos protegido de esto. Reynolds se enderezó, finalmente apartando la mano de su cinturón, pero la expresión en su rostro le decía a Miles que esto no había terminado. ¿Le importa si reviso su auto, juez? La forma en que dijo juez estaba impregnada de incredulidad, como si le resultara gracioso entretener la idea de que el hombre frente a él era una figura de autoridad. Miles sintió una punzada de frustración. ¿Es realmente necesario, oficial? Ya le he dado mi licencia e identificación. Le he dicho de dónde vengo y a dónde voy. ¿Qué más necesita? Reynolds lo miró fijamente durante un largo momento, su rostro inescrutable antes de responder. Necesito estar seguro, juez. La gente dice muchas cosas, pero eso no siempre significa que estén diciendo la verdad. El juez Miles apretó la mandíbula. Sabía hacia dónde iba esto y también sabía que negarse a la solicitud del oficial podría conducir a una situación aún más peligrosa. Había visto lo rápido que la sospecha podía convertirse en una acusación. Este oficial no estaba preguntando, lo estaba poniendo a prueba, empujándolo, esperando que cometiera un error. Adelante, dijo Miles finalmente, con la voz tensa. Odiaba las palabras al salir de su boca, pero ¿qué otra opción tenía? El oficial registraría su auto estuviera o no de acuerdo, y si se resistía, la situación podría escalar hasta algo de lo que tal vez no pudiera salir caminando. El oficial Reynolds asintió brevemente y se dirigió hacia el auto. El juez Miles observó cómo el oficial abría la puerta metódicamente y comenzaba a registrar el interior. La búsqueda fue rápida e inútil. Miles sabía que no había nada que encontrar, solo su maletín, unos papeles y un abrigo colocados sobre el asiento trasero. Reynolds se tomó su tiempo revisando la guantera, mirando debajo de los asientos e incluso hurgando entre los papeles del maletín del juez Miles, aunque nada de eso tenía ninguna importancia. Después de varios largos minutos, Reynolds cerró la puerta del auto, aparentemente insatisfecho. Se volvió hacia el juez Miles con el ceño fruncido, como si estuviera molesto por no haber encontrado nada que justificara sus crecientes sospechas. Todo parece estar en orden, murmuró el oficial, aunque su tono no se suavizó. Estaba claro que seguía luchando con la idea de que el hombre que había detenido no era quien él había asumido que era. Miles no respondió, eligiendo permanecer en silencio. Cualquier intento de entablar una conversación en ese momento probablemente solo alimentaría la desconfianza del oficial. Sin embargo, Reynolds no había terminado. Dio un paso más cerca del juez Miles, nuevamente entrecerrando los ojos. Dices que eres juez. Me cuesta creerlo.
Los jueces no suelen andar por ahí así, especialmente no a estas horas de la noche. Era el tipo de comentario que Miles había escuchado muchas veces antes, aunque no de una manera tan directa. Siempre había una corriente subyacente de incredulidad, una sutil implicación de que un hombre negro no podía ocupar tal posición. Era la misma incredulidad que había enfrentado cuando ingresó por primera vez a la Facultad de Derecho, cuando aprobó el examen de abogacía e incluso cuando fue juramentado como juez. No importaba cuántos años hubiera dedicado a llegar a ese punto ni cuántos casos hubiera presidido. Para ese oficial, él no tenía el aspecto de un juez, y eso era suficiente para sembrar dudas sobre todo lo demás. El juez Miles enderezó los hombros, negándose a dejar que el comentario quebrantara su compostura. He sido juez en este condado durante casi 10 años, oficial, dijo con una voz firme, aunque con un matiz cortante. He manejado casos mucho más complicados que esta interacción. Solo estoy intentando llegar a casa, y no estoy seguro de por qué seguimos teniendo esta conversación. Reynolds esbozó una sonrisa irónica, una expresión escalofriante en su desprecio. ¿Un juez, eh? No lo parece, dijo en un susurro apenas audible. Pero el peso de la acusación quedó flotando en el aire entre ellos. Por primera vez esa noche, el juez Miles sintió un agudo punzón de ira en el pecho. Era una cosa ser cauteloso, seguir el procedimiento, pero ese oficial no estaba interesado en la verdad. Ya había tomado una decisión sobre quién era el juez Miles, y ninguna cantidad de explicaciones o evidencia cambiaría eso. Reynolds miró los documentos en su mano una última vez antes de hablar de nuevo. Voy a verificar esto en el sistema, solo para estar seguro. Usted quédese aquí. Mientras el oficial caminaba de regreso a su patrulla, el juez Miles respiró hondo, intentando calmarse. Sabía que esto era más que una simple parada de tráfico. Era una prueba para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Reynolds para demostrar un punto, cuánto tiempo seguiría aferrándose a la creencia de que Miles no pertenecía al rol que se había ganado. Pasaron minutos mientras el juez Miles permanecía junto a su auto, con el cuerpo rígido por la frustración. Podía ver al oficial a través del parabrisas de la patrulla, escribiendo algo en la computadora de a bordo. El silencio de la noche se había intensificado, con el suave susurro de los árboles y el zumbido del tráfico lejano como los únicos sonidos que rompían la tensión. Mientras esperaba, un auto pasó lentamente, y los ocupantes giraron el cuello para ver qué estaba sucediendo. Era tarde, y en un pueblo pequeño, cualquier interacción policial parecía atraer atención. Miles vio que uno de los pasajeros sacaba un teléfono, posiblemente para tomar una foto o un video. Era un recordatorio de que este incidente podría volverse público fácilmente, otra historia más en la larga lista de hombres negros detenidos por la policía sin razón aparente. El juez Miles había dedicado toda su carrera a luchar contra las injusticias sistémicas que afectaban a las personas de color en este país, y ahora estaba allí, otra estadística, otro ejemplo de perfil racial en su peor expresión. Había visto demasiados casos de jóvenes que no habían tenido tanta suerte como él, jóvenes que habían quedado atrapados en el sistema porque alguien decidió que no pertenecían al lugar donde estaban o porque no encajaban en el perfil del éxito. A medida que pasaban los minutos, Miles se dio cuenta de que esto ya no se trataba de llegar a casa, sino de principios. No podía permitir que este momento lo definiera, ni que este oficial se fuera creyendo que sus acciones estaban justificadas. El juez Aaron Mouse estaba de pie junto a su coche, con las manos descansando tranquilamente a sus costados, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso. La noche se sentía más fría ahora, el frío se filtraba a través de la tela de su traje mientras esperaba que el oficial Reynolds terminara la verificación que estaba haciendo. Miles sabía en el fondo que el oficial estaba ganando tiempo, buscando cualquier excusa para continuar con esta farsa. Esto ya no se trataba de la ley, si es que alguna vez lo fue. Esto se trataba de poder, de control y de las suposiciones que el oficial había hecho en el momento en que vio a un hombre negro al volante de un auto caro a altas horas de la noche.
Las luces de la patrulla policial parpadeaban ominosamente, un símbolo de autoridad que solo añadía más peso a la situación. El juez Miles miró a su alrededor, consciente de la pequeña multitud que se estaba formando a una cuadra de distancia. 2 personas más habían sacado sus teléfonos, grabando el incidente desde lejos. Incluso sin conocer la historia completa, podían percibir que algo no estaba bien. Miles cambió el peso de su cuerpo, tratando de sacudirse la creciente frustración que burbujeaba justo debajo de la superficie. Como juez, había pasado años dominando sus emociones, manteniendo una actitud tranquila e imparcial, sin importar cuán tensa se volviera la situación. Pero esto era diferente. Aquí, ya no tenía el control. No estaba en un tribunal, de pie en el estrado, con el poder de exigir respeto y hacer justicia. Aquí, al lado de una carretera débilmente iluminada, era solo otro hombre negro siendo interrogado sin razón. Había sucedido tan rápido, la parada, las preguntas, la creciente sospecha. Miles había leído historias como esta, incluso había presidido casos donde situaciones similares terminaron con desenlaces mucho peores. Pensó en esos jóvenes, aquellos cuyas vidas habían sido alteradas para siempre por un solo encuentro con la policía. Los recuerdos de esos rostros, los que había intentado ayudar en su tribunal, pasaron por su mente como fantasmas que lo perseguían. Respiró hondo y despacio. Tenía que mantener la calma. Perder los estribos solo le daría al oficial Reynolds más razones para intensificar la situación. No podía permitirse que eso sucediera, no esta noche. Desde el interior de la patrulla, Reynolds tecleaba en la computadora, con su expresión oculta a la vista. Estaba tardando mucho más de lo necesario para confirmar la identidad de Miles. El oficial ya tenía toda la información que necesitaba, su licencia, registro y credencial judicial. Esto era solo otra muestra de poder, otra forma de hacer valer su punto. Pasaron unos minutos más en un silencio agonizante antes de que el oficial Reynolds finalmente saliera de la patrulla, con el rostro aún inmutable. Caminó lentamente hacia el juez Miles, con el peso de su autoridad reflejado en cada paso. En su mano llevaba un par de esposas. Miles se puso rígido, su corazón dio un vuelco. Se había preparado para un encuentro largo y frustrante, pero no para esto. ¿Esposas? De la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda, dijo Reynolds con una voz firme pero fría. El juez Miles parpadeó incrédulo, congelado momentáneamente en su lugar. Perdón, dijo, con una voz tranquila pero con un filo de incredulidad que no pudo ocultar. Me escuchó. De la vuelta. Manos detrás de la espalda, repitió Reynolds. Acercándose más, la pequeña multitud que observaba a la distancia comenzó a elevar la voz, con murmullos de confusión e indignación que se propagaban entre los espectadores. Los teléfonos grabando desde el otro lado de la calle hicieron zoom, capturando cada momento. ¿De qué se me acusa?, preguntó Miles, su voz aún medida, aunque la ira iba en aumento. Esto ya había superado con creces una simple parada de tráfico, era un abuso de poder flagrante. Desobediencia a las órdenes de un oficial, respondió Reynolds, su mirada inquebrantable, y proporcionar una identificación falsa. Miles no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Identificación falsa? Había dado al oficial su nombre real, su identificación verdadera. Había sido completamente cooperativo desde el principio de la detención. Pero nada de eso le importaba a Reynolds. El oficial ya había decidido lo que quería creer y ninguna verdad cambiaría su opinión. Identificación falsa, repitió Miles, con un tono peligrosamente bajo. ¿Has visto mi identificación? ¿Sabes quién soy? Reynolds no respondió. En lugar de eso, agarró el brazo de Miles, tirándolo hacia atrás con una fuerza innecesaria. El juez se tensó al sentir el mordisco agudo de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. No era la primera vez que veía esposas de cerca, pero sí era la primera vez que se las ponían a él. Mientras el metal frío se ajustaba alrededor de sus muñecas, algo dentro de él cambió.
Había visto a demasiados hombres con esas mismas esposas, sentados en su sala de audiencias explicando cómo sus vidas se habían desmoronado tras un solo encuentro como este. Siempre había intentado mostrar empatía, comprender su miedo y frustración. Pero ahora, poniéndose en su lugar, lo sentía de una manera que nunca antes había experimentado. El oficial le agarró el otro brazo y lo colocó bruscamente detrás de su espalda, asegurando la segunda esposa. Por primera vez en su carrera, el juez Aaron Mao sintió el verdadero peso del sistema en el que había trabajado durante tantos años. Era asfixiante, un recordatorio visceral de lo rápido que las cosas podían descontrolarse cuando estabas a merced del juicio de otra persona. La multitud al otro lado de la calle estalló en protestas, gritando a Reynolds que se detuviera, que dejara libre al juez Miles. Es un juez. No es un criminal, gritó una mujer, su voz atravesando la noche. Claro, Reynolds no prestó atención ni a las voces ni a las cámaras que grababan cada uno de sus movimientos. Su enfoque permanecía en Miles, con un agarre firme mientras lo conducía hacia el coche patrulla. Las luces intermitentes los bañaban a ambos en rojo y azul, proyectando largas sombras sobre el pavimento mientras avanzaban. Suba al coche, ordenó Reynolds, abriendo la puerta trasera del vehículo policial. El juez Miles se detuvo por un breve momento, con la mente acelerada. Podía sentir las miradas de los observadores sobre él, escuchar los murmullos de enojo aumentando. ¿Pero qué podía hacer? No tenía más opción que obedecer. Resistirse, aunque fuera un poco, podría convertir esto en algo mucho peor. Con una respiración profunda, Miles inclinó la cabeza y subió al asiento trasero del coche, la puerta cerrándose de golpe detrás de él. El espacio pequeño y estrecho se sentía asfixiante, el peso de las esposas presionándole. La autoridad familiar que llevaba en su sala de audiencias parecía ahora estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Desde el asiento trasero del coche, aún podía escuchar a la multitud gritar en protesta, sus voces haciéndose más débiles mientras el oficial Reynolds regresaba a su coche patrulla. La escena fuera de la ventana se sentía surrealista, como ver una pesadilla desarrollarse en cámara lenta. Esto no se suponía que le pasara a él. No a él. No después de todo lo que había trabajado. Y sin embargo, allí estaba, esposado en la parte trasera de un coche patrulla, igual que los innumerables acusados que habían estado frente a él en la corte. Mientras estaba sentado en el asiento trasero, Miles no pudo evitar pensar en su familia, su esposa, sus hijos. ¿Qué pensarían cuando se enteraran de esto? ¿Verían el video que seguramente ya estaba circulando en línea? ¿Sentirían la misma incredulidad e impotencia que él sentía ahora? El pensamiento lo carcomía, pero lo apartó de su mente. Tenía que concentrarse. Esto aún no había terminado. Desde el asiento delantero, el oficial Reynolds encendió el motor, el bajo retumbar del coche vibrando en el interior del habitáculo. Miró por el espejo retrovisor y sus ojos se cruzaron brevemente con el reflejo del juez Miles. Estás cometiendo un gran error, dijo Miles con voz calmada pero cargada de una advertencia implícita. Cuando todo esto termine, entenderás lo que has hecho. Reynolds no respondió. En su lugar, puso el coche en marcha y se alejó del borde de la carretera, con las luces rojas y azules aún parpadeando, cortando la oscuridad de la noche. Mientras se dirigían a la comisaría, el juez Miles miró por la ventana, observando cómo el pueblo pasaba borroso frente a él. El peso de las esposas en sus muñecas era un recordatorio constante de la realidad que ahora enfrentaba. Había dedicado su vida a luchar por la justicia, por los derechos de aquellos que habían sido acusados injustamente o maltratados por el sistema. Ahora, por primera vez, era él quien estaba del otro lado de ese sistema, y la ironía era casi insoportable. El interior del coche estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del motor y el crujido distante de la radio policial. Miles cerró los ojos por un momento, tratando de centrarse, de apartar la ira y la frustración que amenazaban con consumirlo. Tenía que mantener la calma. Tenía que pensar. Cuando llegaron a la comisaría,
Las luces fluorescentes y frías del interior del edificio proyectaban un brillo inquietante mientras el oficial Reynolds aparcaba el coche y abría la puerta trasera. Extendió la mano, agarrando al juez Miles por el brazo y sacándolo del coche con una brusquedad que se sentía innecesaria. La comisaría estaba tranquila a esa hora, con solo unos pocos oficiales moviéndose por allí. La mayoría no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo afuera, pero tan pronto como vieron a quien estaba llevando Reynolds, un murmullo de reconocimiento recorrió la sala. «Es el juez Miles», susurró uno de los oficiales a otro, con incredulidad evidente en su voz. Los murmullos se hicieron más fuertes y pronto varios oficiales se reunieron alrededor, observando mientras Reynolds conducía a Miles hacia el escritorio de registro. Había confusión, incredulidad y un toque de inquietud en sus expresiones. Esto no era un arresto común, y todos lo sabían. Miles permaneció tranquilo, su rostro no revelaba la tormenta que llevaba dentro. Sabía lo que venía a continuación, el proceso de registro, las fotos, el papeleo. Todo era parte del sistema que había supervisado durante años, pero estar de este lado se sentía como entrar en un mundo diferente, uno donde su autoridad y reputación no significaban nada. Mientras Reynolds se preparaba para procesarlo, uno de los oficiales superiores, el sargento Jenkins, dio un paso adelante, con el ceño fruncido en señal de confusión. «Mac, ¿qué demonios está pasando?» «Ese es el juez Miles». Reynolds no se inmutó. «Lo atrapé proporcionando una identificación falsa. Está obstruyendo la investigación». Jenkins miró de Reynolds a Miles, su expresión era una mezcla de incredulidad y precaución. ¿Identificación falsa? ¿Hablas en serio? Ese es Aaron Mouse. Ha estado en el tribunal por casi 10 años. Reynolds se encogió de hombros, su rostro impasible. Lo aclararemos, pero por ahora está bajo arresto. Jenkins miró fijamente a Reynolds durante un largo momento antes de volverse hacia el juez Miles. «Juez, ¿quiere hacer una llamada?» Miles interrumpió con calma, su voz firme pero cargada de una fuerza tranquila. «Podemos hacerlo. Esperaré». No iba a apresurar esto, al menos no todavía. Jenkins dudó, claramente inseguro de cómo proceder, pero finalmente asintió. «De acuerdo, pero esto debe resolverse rápido». Mientras avanzaban en el proceso de registro, la mente de Miles no dejaba de trabajar. Esto ya no se trataba solo de él. Se trataba de exponer algo mucho más grande, algo que iba más allá de una simple detención de tráfico. El sistema no solo estaba roto, estaba manipulado, y esta noche él era la prueba viviente de ello. El juez Aaron Mouse estaba sentado en silencio en la celda de detención. El frío banco de metal bajo él contrastaba brutalmente con el calor de la noche que había dejado atrás. La pequeña habitación estaba bañada por una luz tenue y estéril que zumbaba débilmente sobre su cabeza, proyectando largas sombras sobre el suelo. Las paredes de grueso hormigón gris daban al espacio una sensación opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado con la indiferencia del sistema. Había estado en muchas cárceles antes, pero nunca así, nunca como un detenido. Sus manos, ahora libres de las esposas, descansaban en su regazo, aunque sus muñecas aún dolían por donde las esposas se habían incrustado en su piel, un recordatorio constante de la indignidad que acababa de soportar. No era la primera vez que el juez Miles sentía el aguijón del racismo en su vida, pero esto era diferente. Esto era crudo, público y profundamente personal. La realidad de su situación comenzaba a hundirse y, a pesar de la injusticia de todo, había una determinación silenciosa hirviendo dentro de él. Miró a su alrededor, observando su entorno con el ojo experimentado de alguien que había pasado años en el sistema judicial. Era una celda estándar, pequeña, impersonal, diseñada para despojar a cualquiera de cualquier sentido de individualidad. Allí dentro, ya no eras una persona, solo eras otro detenido, otro número de caso esperando ser procesado. Y esa noche, ese número le pertenecía a él. Fuera de los barrotes, la estación zumbaba con actividad.
Los agentes iban y venían de las salas, sus voces un murmullo bajo que llegaba a la celda. Algunos sabían quién estaba sentado allí, susurrándose entre sí en tonos cautelosos, inseguros de qué hacer a continuación. El resto simplemente continuaba con sus tareas, ajenos al hecho de que el hombre sentado detrás de los barrotes era un juez que había presidido casos como este. Miles podía escuchar fragmentos de conversación flotando por la estación, pedazos de incredulidad y confusión. Es el juez, ¿verdad? ¿Qué hace aquí? ¿Reynolds lo arrestó? ¿Por qué? Esto nos va a explotar en la cara. No necesitaba escuchar las conversaciones completas para saber lo que se decía. Había sido una figura respetada en la comunidad legal durante años y su arresto ya estaba provocando olas de incertidumbre en la estación. Pero no tenía ganas de explicarse, al menos no todavía. Había un punto que quería dejar claro, y tenía la intención de hacerlo. Podría haber llamado a su abogado. Podría haber exigido hablar con el jefe de policía o usado sus conexiones para que retiraran los cargos de inmediato. De hecho, varios agentes ya se habían acercado a él, ofreciéndose a hacer algunas llamadas y solucionar todo. Pero el juez Miles había rechazado esas ofertas. Quería ver esto hasta el final. Quería experimentar exactamente lo que tantos otros habían experimentado, lo que tantos jóvenes negros que habían comparecido ante él en el tribunal habían soportado. Necesitaba saber, de primera mano, hasta qué punto estaba podrido el sistema. Los minutos se alargaron, convirtiéndose en una hora. La estación estaba inusualmente tranquila para una noche de fin de semana, pero Miles sabía que, en cualquier momento, todo podría cambiar. No tenía idea de hasta dónde llegaría esto, pero estaba preparado para el largo camino. Sus pensamientos volvieron a su sala de audiencias, a los acusados que había sentenciado, muchos de los cuales provenían de situaciones no muy diferentes a la que él ahora enfrentaba. ¿Cuántos de ellos habían sido tratados de esta manera, asumidos como culpables antes de siquiera abrir la boca? El sonido de pasos que se acercaban lo sacó de sus pensamientos. Levantó la mirada y vio al oficial Jenkins de pie al otro lado de los barrotes, con una mezcla de disculpa y confusión reflejada en su rostro. El juez Mouse Jenkins comenzó a hablar con voz baja y vacilante: «Estamos trabajando para resolver esto. Todo esto es, bueno, un malentendido, por decirlo menos». Miles lo miró con una mirada tranquila y medida. «Un malentendido, sargento, es así como lo llamamos ahora». Jenkins se movió incómodo, frotándose la nuca. «Mire, sé que esto no está bien. Reynolds se pasó de la raya, todos lo sabemos. Pero tenemos que seguir el proceso, ya sabe cómo es. Si quiere, puedo llamar al jefe, ya está en camino, pero puedo acelerar las cosas para sacarlo de aquí». El juez Miles se recostó ligeramente, sin apartar los ojos de Jenkins. «Agradezco la oferta, sargento, pero no estoy interesado en atajos, no esta noche». Jenkins frunció el ceño. «No tiene que quedarse aquí, señor. Podemos sacarlo dije que esperaré», interrumpió Miles, con voz firme pero amable. No estaba enojado con Jenkins. El hombre solo estaba siguiendo órdenes, tratando de suavizar una situación que rápidamente se estaba descontrolando. Pero ese no era el punto. El punto era exponer la verdad, dejar que el sistema se mostrara tal como era. Jenkins dudó nuevamente, sin saber cómo responder. Nunca había encontrado algo así antes, un juez sentado en una celda de detención, negándose a salir incluso cuando se le ofrecía la salida en bandeja de plata. Finalmente, después de una larga pausa, asintió. «Está bien, juez, si eso es lo que quiere». Mientras Jenkins se daba la vuelta para irse, Miles lo llamó, con un tono ligeramente más suave. «Sargento». Jenkins se detuvo, mirando hacia atrás. ¿Cree que Reynolds me habría tratado igual si no fuera negro? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada y hasta ahora no dicha. El rostro de Jenkins se tensó, apretando ligeramente la mandíbula. Sabía la respuesta, por supuesto,
pero decirlo en voz alta lo haría real. Yo, no lo sé, señor, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Realmente no lo sé. Miles asintió, su expresión indescifrable. Eso pensé. Con eso, Jenkins se fue, la pesada puerta cerrándose detrás de él con un golpe. El sonido resonó en la pequeña sala, llenando el silencio que siguió. Los minutos siguieron pasando, cada uno alargándose más que el anterior. La estación se había calmado nuevamente, aunque de vez en cuando, algún oficial miraba en dirección a la celda de detención, sin saber qué pensar del hombre sentado dentro. La noticia se había extendido rápidamente, y ahora había una corriente subterránea de tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando que algo más sucediera. Finalmente, la puerta de la estación se abrió de golpe, y entró el jefe de policía Nathan Harris, un hombre alto, de hombros anchos, con cabello canoso y una expresión severa. Lo acompañaba el oficial Jenkins, y juntos se dirigieron hacia la celda de detención. El rostro de Harris estaba tenso, con una mezcla de frustración y preocupación, aunque no estaba claro si su enojo iba dirigido al oficial Reynolds, al juez Miles o a toda la situación en general. Juez Miles, dijo Harris mientras se acercaba, con voz baja y autoritaria, estoy aquí para resolver esto. Miles levantó la vista, con una expresión tranquila, aunque sus ojos eran agudos. Jefe Harris. Me imaginé que lo vería pronto. Harris exhaló lentamente, claramente tratando de mantener sus emociones bajo control. Ya he hablado con el oficial Reynolds. Todo esto hizo un gesto vago, como tratando de abarcar la absurdidad de la situación. No debería haber ocurrido. Tú y yo lo sabemos bien, respondió Miles con calma. Harris hizo una mueca leve. Sí, es cierto. Pero vamos a solucionarlo. Ya he revisado las grabaciones de la cámara corporal de Reynolds y lo voy a poner en licencia inmediata mientras se lleva a cabo una investigación. Nos aseguraremos de que esto no vuelva a suceder. Miles alzó una ceja. ¿Una investigación, jefe? ¿Y qué esperas encontrar? Harris lucía incómodo, pero continuó. Seré honesto. El juez Reynolds cometió un error. Hizo suposiciones, actuó basándose en ellas, y ahora estamos lidiando con las consecuencias. Pero no puedo simplemente hacer que esto desaparezca. Tenemos que seguir el protocolo, y eso implica una investigación. Miles lo observó por un momento, reflexionando sobre sus palabras. No tenía dudas de que Harris era sincero en su deseo de hacer las cosas bien. Pero el problema no era solo el oficial Reynolds, el problema era el sistema que permitía que personas como Reynolds operaran de la manera en que lo hacían. Sabes, jefe, comenzó Miles con voz pensativa. He pasado toda mi carrera trabajando dentro del sistema, creyendo que podía ser reformado. Que si simplemente seguíamos las reglas, si responsabilizábamos a las personas, podríamos mejorarlo. Pero lo que estoy empezando a darme cuenta es que el sistema no está roto. Está funcionando exactamente como fue diseñado. Harris frunció el ceño, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. Entiendo tu frustración, juez. Créeme, lo entiendo. Pero estoy haciendo todo lo que puedo para asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Miles asintió, aunque había tristeza en sus ojos. Lo sé, jefe. Pero el problema no es solo este incidente en particular. Es el hecho de que esto podría pasarle a cualquiera, en cualquier momento, y ninguna cantidad de investigaciones o cambios en los protocolos solucionará eso. Harris permaneció en silencio por un momento, su rostro reflejando una mezcla de culpa y frustración. ¿Qué quieres que haga, juez?, preguntó finalmente, con voz tranquila. Miles pensó por un momento antes de responder. Quiero que escuches. Quiero que entiendas que esto no se trata solo de mí. Se trata de cada hombre y mujer negra que ha sido detenido, cuestionado, acosado o algo peor simplemente por el color de su piel.
Quiero que examines detenidamente el sistema del que formas parte y te preguntes si realmente estás sirviendo a las personas que se supone debe proteger. Harry sostuvo su mirada, y por primera vez, los dos hombres parecían entenderse realmente. Haré lo que pueda, juez, dijo Harris, con la voz cargada del peso de sus palabras. Pero el cambio no sucede de la noche a la mañana. Miles asintió lentamente. No, no sucede. Pero tiene que empezar en algún lugar. Harris miró a Jenkins, luego de nuevo a Miles. Lo sacaremos de aquí pronto, juez. Lamento que esto haya sucedido. Miles observó mientras Harris y Jenkins se giraban para marcharse, su mente aún acelerada con pensamientos sobre todo lo que había ocurrido. Sabía que esto no era el final. El sistema no cambiaría de la noche a la mañana, pero tal vez, solo tal vez, este incidente provocaría algo, una conversación, un cambio, algo que empujara a la gente a examinar más a fondo la forma en que estaban las cosas. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el juez Aaron Miles se recostó en el banco, solo con sus pensamientos. El cambio era lento, pero era posible. Y esa noche, había dado el primer paso para asegurarse de que el cambio comenzara. El juez Aaron Miles estaba bajo las duras luces fluorescentes de la comisaría, con una expresión tranquila, aunque por dentro sentía la mezcla familiar de ira y frustración bullendo justo bajo la superficie. El peso de las esposas había desaparecido, pero el peso psicológico de lo que le había sucedido esa noche seguía presionando con fuerza sobre su pecho. El sargento Jenkins se aseguró de que los trámites para la liberación del juez Miles se agilizaran y, ahora, unas pocas horas después del arresto injusto, Miles estaba libre. Pero no iba a salir de la estación en silencio. Esto era mucho más grande que un simple error. No se trataba solo de él, se trataba de los innumerables hombres negros que no eran jueces, que no tenían las mismas protecciones ni la capacidad de alzar la voz contra las injusticias que enfrentaban. La estación estaba llena de una tensión silenciosa. Los oficiales iban y venían de la sala principal, sus conversaciones eran en voz baja mientras lanzaban miradas hacia el juez Miles. La noticia de su arresto se había propagado rápidamente por toda la ciudad y las grabaciones en video captadas por transeúntes ya se habían vuelto virales. Los oficiales sabían lo que venía, una tormenta de indignación pública, investigaciones y presión de los medios. Para la mayoría de ellos, este era un terreno desconocido. El arresto de un juez negro, nada menos, no era algo que pudieran ocultar bajo la alfombra. Miles se mantuvo firme mientras el jefe de policía, Nathan Harris, se acercaba a él. El jefe había estado haciendo control de daños desde el momento en que llegó, ofreciendo disculpas e intentando manejar la situación con la mayor delicadeza posible. Pero el momento de las disculpas ya había pasado. Lo que se había hecho no podía deshacerse con unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Juez Miles, dijo Harris, su voz baja, casi suplicante. Entiendo lo difícil que ha sido esto. He hablado con el oficial Reynolds y ya lo he puesto en licencia mientras se lleva a cabo la investigación. Esto no es como hacemos las cosas, y quiero que sepa que estamos tomando esto muy en serio. Miles sostuvo su mirada, su expresión indescifrable. Esto no se trata solo del oficial Reynolds, jefe. Esto se trata de un sistema que permite que oficiales como él operen bajo el supuesto de que personas como yo no pertenecen aquí. ¿Cree que soy la primera persona a la que ha tratado así? ¿Cree que esta es la primera vez que un hombre negro ha sido arrestado injustamente en esta ciudad? Harry se movió incómodo. Hacemos todo lo posible para que eso no suceda, dijo. Y, sin embargo, sucedió, interrumpió Miles, su voz firme pero calmada. A pesar de sus políticas, a pesar de su capacitación, a pesar de todo lo que supuestamente está en su lugar para prevenir esto, aún así sucedió. Y seguirá sucediendo a menos que algo cambie. El jefe bajó la mirada por un momento, claramente luchando por encontrar una respuesta. No era un mal hombre, Miles lo sabía. Pero formaba parte de un sistema que había sido construido sobre las espaldas de hombres y mujeres negros.
Un sistema diseñado para proteger a quienes estaban en el poder mientras criminalizaba a aquellos que eran vistos como forasteros, como amenazas. Harris era un engranaje en la máquina, tan víctima de su diseño como las personas a las que este sistema apuntaba. No estoy pidiendo que despidan al oficial Reynolds, dijo Miles, sorprendiendo al jefe. Despedirlo no solucionará el problema. Simplemente lo reemplazarán con alguien más, alguien que haya sido formado en el mismo sistema defectuoso. Lo que estoy pidiendo es verdadera rendición de cuentas, una reforma real. Necesitan examinar detenidamente su departamento, la forma en que capacitan a sus oficiales, la manera en que interactúan con la comunidad. Porque si esto me puede pasar a mí, un juez, imagínese lo que les está pasando a las personas que no tienen el privilegio de mi título. Harris asintió lentamente, digiriendo las palabras de Miles. Lo escucho, dijo, suavizando su tono. Lo escucho, y estoy de acuerdo. Tenemos que hacerlo mejor. Pero no va a suceder de la noche a la mañana. Lo sé, respondió Miles, su tono mesurado. Pero el tiempo es algo que se nos está acabando. Van a tener que actuar rápido porque el mundo está mirando ahora. Esto ya no se trata solo de mí. Esta historia está en todas partes y la gente querrá respuestas. Como si fuera una señal, la puerta principal de la comisaría se abrió de golpe y una pequeña multitud de manifestantes, muchos con pancartas, comenzó a reunirse afuera. Las camionetas de los noticieros llenaron la calle, con sus cámaras enfocadas en la estación, esperando el siguiente desarrollo. Miles podía escuchar los cánticos distantes de sin justicia, no hay paz mientras la multitud crecía en tamaño, sus voces cada vez más fuertes con cada minuto que pasaba. El jefe Harris miró hacia la puerta, su rostro tenso de preocupación. Los medios ya están aquí. Tenemos que manejar esto con cuidado. No puedes manejar esto, jefe, dijo Miles, acercándose. Tienes que asumirlo. Tienes que reconocer lo que está mal y asumir la responsabilidad de solucionarlo. Porque si no lo haces, esto solo se convertirá en otra historia de injusticia, otro momento en el que el sistema falló en proteger a las personas a las que se supone que debe servir. Harris dejó escapar un lento suspiro, claramente lidiando con el peso de la situación. Vamos a celebrar una conferencia de prensa, dijo. Planeo dirigirme a los medios y a la comunidad, explicar lo que ocurrió y detallar los pasos que tomaremos en adelante. Bien, respondió Miles. Pero no pueden ser solo palabras, jefe. La gente necesita ver acciones, acciones reales y tangibles. El jefe asintió, pero antes de que pudiera responder, una voz fuerte desde afuera de la estación rompió el aire. Ahí está. Es el juez. Un grupo de periodistas se había reunido cerca de la entrada, sus cámaras destellando al ver al juez Miles de pie dentro de la comisaría. Harris intercambió una mirada rápida con Miles. ¿Estás listo para esto? Miles enderezó su corbata y asintió con determinación. He estado listo para esto toda mi vida. Los dos hombres caminaron hacia la puerta, el ruido de la multitud aumentando a medida que salían. Los manifestantes, con pancartas con lemas como basta de perfil racial y justicia para todos, se callaron momentáneamente al ver a Miles y Harris salir de la estación. El aire estaba cargado de anticipación. El jefe Harris fue el primero en dar un paso al frente, dirigiéndose a la multitud y a los medios. Su voz era firme, pero transmitía un leve nerviosismo. Damas y caballeros, gracias por su paciencia. Quiero comenzar reconociendo que el incidente de esta noche, que involucró al juez Aaron Mouse, no debió haber ocurrido. Fue un fracaso por parte de este departamento, y por eso asumo toda la responsabilidad. La multitud murmuró en respuesta, la tensión era palpable. El oficial Reynolds ha sido puesto en licencia inmediata mientras se lleva a cabo una investigación exhaustiva, continuó Harris. Pero quiero dejar en claro que este departamento está comprometido con la transparencia y la responsabilidad. Revisaremos nuestras políticas y nos aseguraremos de que incidentes como este no vuelvan a ocurrir.
Hubo algunos aplausos dispersos en la multitud, pero la mayoría permaneció en silencio, esperando algo más. Harry se giró hacia el juez Miles, dándole la palabra. El juez Miles dio un paso al frente, su presencia captando la atención de todos en la multitud. Se tomó un momento para observar el mar de rostros negros, blancos, jóvenes, mayores, cada uno esperando que hablara, que dijera algo que pudiera dar sentido a la injusticia que habían presenciado. Esta noche me recordó algo que he sabido toda mi vida, comenzó, con su voz clara y firme. Que no importa quién seas, no importa qué título tengas, no importa cuánto hayas logrado, siempre habrá personas que te verán como menos simplemente por el color de tu piel. La multitud murmuró en señal de acuerdo, algunos asintiendo con la cabeza, otros levantando sus pancartas más alto en solidaridad. Me presento ante ustedes no solo como un juez, sino como un hombre negro que ha experimentado en carne propia lo que muchos de ustedes enfrentan todos los días, el miedo, la frustración, la ira de ser juzgado no por sus acciones, sino por su apariencia. Esta noche, experimenté algo que demasiadas personas en este país conocen demasiado bien, lo que se siente ser tratado como culpable antes de ser probado inocente. La multitud comenzó a agitarse, sus voces aumentando de volumen mientras respondían a sus palabras. Algunos levantaron el puño en señal de solidaridad, mientras que otros gritaban en apoyo. Esto no se trata solo de mí, continuó Miles, elevando su voz. Se trata de cada hombre, mujer y niño negro que ha sido detenido, cuestionado, acosado o algo peor, simplemente por el color de su piel. Se trata de un sistema que se ha construido sobre la injusticia, un sistema que protege a algunos mientras criminaliza a otros. Pausó por un momento, dejando que sus palabras calaran en la multitud. Ahora estaban en silencio, pendientes de cada una de sus palabras. Estoy haciendo un llamado a este departamento, a este pueblo y a este país para que lo hagan mejor. No podemos seguir permitiendo que el perfil racial y la injusticia sistémica definan nuestras comunidades. Necesitamos una reforma real. Necesitamos responsabilidad. Necesitamos justicia. La multitud estalló en vítores, sus voces formando un coro de apoyo y acuerdo. El juez Miles se mantuvo erguido, su corazón latiendo con el peso del momento. Había pasado su vida luchando por la justicia, pero esta noche había dado un paso que iba más allá del tribunal. Esta noche se había convertido en una voz para aquellos que no podían hablar, un faro de esperanza en la lucha por la igualdad. Mientras los vítores de la multitud llenaban el aire, el juez Aaron Mao sabía que el camino por delante sería largo y difícil. El cambio nunca era fácil, y el sistema contra el que estaba luchando estaba profundamente arraigado. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. El mundo estaba mirando ahora, y él estaba listo para liderar el cambio. Las calles del pequeño pueblo estaban llenas de energía la mañana después de la conferencia de prensa. Los medios de comunicación de todo el país habían llegado al pueblo, convirtiendo lo que antes era una comunidad tranquila en el epicentro de una conversación nacional sobre raza, justicia y responsabilidad. El video del arresto injusto del juez Aaron Mao se había hecho viral y ahora su rostro estaba en todos los principales noticieros. El hashtag #justicia para el juez Miles era tendencia, y los llamados a la reforma crecían cada hora. Dentro de su casa, el juez Miles estaba sentado en la mesa del comedor, con las manos alrededor de una taza de café que hacía tiempo se había enfriado. Apenas había dormido. Su teléfono no paraba de sonar con mensajes de amigos, colegas y desconocidos ofreciendo apoyo e indignación. Algunos querían ayudarlo a tomar acciones legales, otros pedían entrevistas, y muchos más simplemente expresaban su solidaridad con el movimiento que su arresto había desencadenado. Pero, a pesar de la avalancha de apoyo, Miles sentía una extraña sensación de quietud. Su mente estaba llena de todo lo que había sucedido, pero había una parte reflexiva y tranquila de él que no podía ignorar el peso más profundo de lo ocurrido. Siempre había conocido la realidad del sistema, había pasado años viéndolo desde su posición en el estrado, pero ahora lo había sentido de una manera que era innegable e imborrable.
La puerta principal crujió al abrirse, y su esposa, Nadine, entró, balanceando una cesta con hierbas frescas recogidas del jardín. La colocó con cuidado en el mostrador antes de acercarse a él. Sin decir una palabra, se sentó a su lado, apoyando suavemente una mano en su brazo. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja, con la ternura de alguien que lo conocía mejor que nadie. Miles soltó un largo suspiro, frotándose la frente con su mano libre. No lo sé, admitió. He estado pensando en todo esto toda la noche, en todo. Es surrealista. Nadine asintió, comprendiéndolo. Nadine lo miró con ternura y dijo en voz baja, vi la conferencia de prensa. Estuviste increíble, la forma en que hablaste. La gente realmente te está escuchando, Aaron. Estás marcando la diferencia. Miles ofreció una pequeña y cansada sonrisa. Eso espero. Pero me preocupa que esto sea solo otra historia, otro momento del que la gente hable durante unas semanas antes de seguir adelante. No quiero que esto se desvanezca. Quiero un cambio real. Nadine se inclinó más cerca, con sus ojos fijándose en los de él. No se desvanecerá, no si sigues luchando. No eres cualquiera, Aaron. Estás en una posición para hacer ese cambio, y la gente te está mirando para que lideres el camino. Miles reflexionó cuidadosamente sobre sus palabras. Sabía que tenía razón. Como juez, tenía el poder y la influencia para impulsar una reforma real dentro del sistema. Tenía la plataforma, la experiencia y, ahora, la visibilidad. Pero la pregunta era por dónde comenzar. Antes de que pudiera responder, el sonido de su teléfono vibrando interrumpió la conversación. Mirando la pantalla, vio el nombre de su viejo amigo y colega juez, Marcus Reed. Reid había llamado varias veces en los últimos días, pero Miles aún no había tenido la oportunidad de devolverle la llamada. Se excusó de la mesa y se dirigió a la sala para contestar. Marcus, dijo, con la voz cargada de agotamiento. Aaron, he estado tratando de localizarte, dijo Marcus con un tono urgente pero lleno de preocupación. ¿Estás bien? Vi el video. No podía creer lo que estaba viendo. Aguantando como puedo, respondió Miles mientras se frotaba las sienes. Ha sido mucho, por decirlo menos. Me lo puedo imaginar, dijo Marcus. Hubo una breve pausa antes de que continuara. Escucha, he estado pensando en todo lo que ha pasado, y he estado hablando con algunas personas, otros jueces, académicos legales, líderes comunitarios. Hay una oportunidad real aquí, Aaron, una oportunidad para impulsar un cambio sistémico. Pero necesitamos a alguien que lo lidere. Alguien con credibilidad, con visibilidad. Alguien como tú. Miles se apoyó contra la pared, considerando las palabras de su amigo. ¿Estás hablando de iniciar un movimiento? Exactamente, respondió Marcus. Esto es más grande que lo que te pasó a ti. Se trata de desafiar todo el sistema, de responsabilizar a las fuerzas del orden por el perfil racial y el uso excesivo de la fuerza. Hemos estado hablando de esto durante años, pero ahora tenemos impulso. La gente está enojada, está comprometida y lista para actuar. Pero necesitan liderazgo, necesitan a alguien que les ayude a canalizar esa energía hacia un cambio real y tangible. Miles se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de lo que Marcus estaba proponiendo. Había pasado su carrera luchando por la justicia dentro de los confines de la sala del tribunal, pero esto era diferente. Esto no se trataba de un caso individual o una sentencia, sino de enfrentarse a todo un sistema que se había construido sobre generaciones de desigualdad e injusticia. Era un pensamiento abrumador, pero al mismo tiempo se sentía como el siguiente paso natural. ¿Estás seguro de que soy la persona adecuada para esto?, preguntó Miles, con la voz llena de incertidumbre. He pasado toda mi vida en el sistema. Soy parte de él, Marcus. ¿Cómo puedo liderar un movimiento contra algo de lo que soy parte? Eres exactamente la persona adecuada, Aaron, dijo Marcus con firmeza. Porque lo has visto desde ambos lados.
Sabes cómo funciona y sabes cómo falla. Esa perspectiva es exactamente lo que necesitamos ahora. Puedes ayudar a cerrar la brecha entre la gente y el sistema. Puedes impulsar reformas que realmente marquen una diferencia. Miles cerró los ojos por un momento, dejando que la gravedad de las palabras de Marcus se asentara en él. Podía sentir el llamado de algo más grande que él mismo, algo que se había estado construyendo durante años, no solo dentro de él, sino dentro del país. Las protestas, la indignación, los llamados a la justicia, todos eran parte de la misma lucha. Y ahora parecía que el foco de atención se había dirigido hacia él. Marcus preguntó después de un largo silencio, ¿en qué estás pensando? Estoy pensando que tienes razón, respondió finalmente Miles. Estoy pensando que esto es más grande que yo y que, si no hago algo, estoy perdiendo la oportunidad de generar un cambio real. Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida por el sonido de Marcus exhalando con alivio. Sabía que lo verías así. Ya he comenzado a contactar a algunas personas clave, activistas, líderes comunitarios, expertos legales. Podemos reunirlos a todos y comenzar a planificar, pero necesitamos actuar rápido mientras el impulso todavía está ahí. Hagámoslo, dijo Miles con una voz firme y llena de nueva determinación. Organicemos algo. Empezaremos en pequeño, pero lo construiremos. Lucharemos por reformas, por responsabilidad. Desafiaremos el sistema desde dentro. La voz de Marcus se iluminó. Ese es el Aaron Mouse que conozco. Organizaré una reunión con todos. Solo dime cuando estás listo. Dame un día, respondió Miles. Necesito hablar con mi familia, resolver algunos detalles logísticos, pero estoy dentro. Después de terminar la llamada, Miles se quedó un momento en la sala, mirando por la ventana hacia la tranquila calle afuera. Era un contraste marcado con el caos de la noche anterior, pero sabía que esa paz era frágil. La lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Cuando regresó a la cocina, Nadine seguía sentada a la mesa, con los ojos llenos de preocupación mientras lo miraba. ¿De qué se trataba eso? Miles se sentó a su lado, tomando su mano. Marcus quiere que lidere un movimiento. Uno que promueva una verdadera reforma policial y la rendición de cuentas. Ya ha contactado a algunas personas que pueden ayudar a organizarlo. Nadine asintió lentamente, buscando en su rostro. ¿Y tú qué quieres? Quiero asegurarme de que esto no se desvanezca, dijo en voz baja. Quiero asegurarme de que lo que me pasó a mí y a tantas otras personas lleve a un cambio real, no solo en esta ciudad, sino en todas partes. Nadine apretó su mano, con una expresión que se suavizó. Entonces deberías hacerlo. Sé que será mucho, dijo con una voz cargada de incertidumbre. Va a requerir tiempo, energía, y será una lucha en cada paso del camino. Lo sé, respondió ella con firmeza. Pero si alguien puede hacerlo, Aaron, eres tú. Has pasado tu vida luchando por la justicia. Ahora es el momento de luchar por algo más grande. Miles sintió una oleada de emoción crecer en su interior. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas palabras, de cuánto había estado dudando de sí mismo. Pero ahora, sentado junto a su esposa, la mujer que había sido su compañera en todo, se sintió más fuerte, más seguro. Gracias, susurró, abrazándola con fuerza. Mientras estaban sentados juntos en la tranquilidad de su hogar, Miles sabía que el camino por delante sería largo y difícil. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía listo. Ya no era solo un juez, era un hombre con una misión, y no iba a detenerse hasta que se lograra una verdadera justicia, no solo para él, sino para todos. El mundo había visto su arresto. Ahora, vería su lucha por el cambio. La energía en la sala era eléctrica. El juez Aaron Mouse estaba al frente de la larga mesa de conferencias, rodeado de activistas, expertos legales, líderes comunitarios y miembros de los medios de comunicación.
La reunión se había organizado rápidamente, pero el sentido de urgencia había atraído a todos los que tenían interés en la lucha por la reforma. La sala de conferencias zumbaba con conversaciones y debates, el aire cargado con el potencial de algo más grande de lo que cualquiera de ellos podía haber imaginado. Durante la última semana, el ciclo de noticias había estado dominado por el arresto injusto del juez Miles. Las imágenes del oficial Reynolds sacándolo de su auto y esposándolo se habían reproducido en bucle, convirtiéndose en un símbolo de todo lo que está mal con la policía en Estados Unidos. La indignación se extendió por todo el país. Estallaron protestas en las principales ciudades, y la conversación sobre el perfil racial, la injusticia sistémica y la reforma policial alcanzó un punto álgido. Miles había recibido innumerables solicitudes de entrevistas de los medios, ofertas de entrevistas y llamadas de políticos y líderes comunitarios que querían mostrar su apoyo. Pero esta reunión, este encuentro de mentes en una sola sala, era donde podía comenzar un cambio real. Había pasado los últimos días preparándose, ordenando sus ideas y hablando con aliados clave como Marcus Reed, quien había sido fundamental para reunir a las personas presentes en esa sala. Ahora, mientras Miles miraba alrededor de la mesa, sentía el peso de lo que estaba en juego. Marcus, sentado a su derecha, se inclinó y le susurró, ¿estás listo para esto? Miles asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Estaba listo, pero no ignoraba la magnitud del momento. Estoy listo, respondió en voz baja. A medida que las conversaciones en la sala se calmaban, todas las miradas se dirigieron al juez Miles. Enderezó su postura, con la voz tranquila pero llena de propósito. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz cortando los últimos murmullos. Sé que todos hemos estado trabajando por el cambio durante mucho tiempo, pero los eventos de la última semana nos han llevado a un punto de inflexión. Lo que me ocurrió no es un incidente aislado. Es parte de un problema mucho mayor, uno que se ha permitido que se agrave durante demasiado tiempo. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto. Hubo murmullos de acuerdo alrededor de la mesa. Miles podía sentir el cambio en la energía de la sala, la gente estaba escuchando. Durante años, hemos estado hablando de la reforma policial, de la justicia racial, de la rendición de cuentas. Pero con demasiada frecuencia, esas conversaciones se han estancado. No podemos permitir que eso ocurra esta vez. Tenemos impulso, el público nos está observando, y debemos asegurarnos de que este momento se convierta en un movimiento. Una de las organizadoras comunitarias, una joven llamada Maya, se inclinó hacia adelante. Había liderado protestas por la rendición de cuentas policial en su comunidad durante años, y su frustración era palpable. Hemos tenido momentos como este antes, dijo, con un tono de escepticismo en su voz. Después de George Floyd, después de Breonna Taylor, después de tantos otros, la indignación crece, la gente protesta, y luego se desvanece. ¿Cómo nos aseguramos de que esta vez sea diferente? Miles asintió, comprendiendo su frustración. Tienes razón. Hemos visto este patrón antes. Pero la diferencia esta vez es que seremos nosotros quienes lideremos el cambio, no solo reaccionemos a él. Necesitamos ir más allá de las protestas y comenzar a impulsar reformas específicas. Necesitamos legislación, políticas que se puedan aplicar, y necesitamos un mensaje unificado que el público pueda respaldar. Maya parecía reflexiva, aunque aún escéptica. ¿Y cómo hacemos eso? El sistema está diseñado para protegerse a sí mismo. Cada vez que hemos intentado aprobar una reforma significativa, se diluye o se bloquea por completo. ¿Qué hará que esta vez sea diferente? Marcus intervino. Hemos estado hablando con legisladores, tanto a nivel local como nacional, explicó. Comenzaremos presionando por una ley nacional que aborde el perfil racial y exija que los departamentos de policía implementen medidas específicas de rendición de cuentas. Necesitamos cámaras corporales que realmente se utilicen, juntas de revisión independientes para la mala conducta policial y un proceso disciplinario transparente que responsabilice a los oficiales.
Pero no puede tratarse solo de aprobar una ley, agregó Miles. Esto va a requerir presión sostenida del público. Necesitamos asegurarnos de que esto permanezca en las noticias, que la gente no lo olvide. Por eso estamos construyendo una coalición, activistas, expertos legales, líderes comunitarios y, lo más importante, las personas directamente afectadas por esto. Vamos a mantener la presión hasta que ocurra el cambio. Otra voz intervino, esta vez de un abogado de derechos civiles sentado al otro lado de la mesa. También necesitamos estar preparados para la resistencia de los sindicatos policiales. Son poderosos y lucharán contra cualquier intento de limitar su autoridad. Ya lo hemos visto antes. Utilizarán todas las tácticas posibles para socavar las reformas. La expresión de Miles se tornó más seria. Lo sé, y estaremos preparados para eso. Los sindicatos tienen poder, pero nosotros tenemos al pueblo. Necesitamos dejar claro que esto no se trata de socavar a las fuerzas del orden, sino de asegurarnos de que sirvan y protejan a todas las personas, no solo a algunas. No estamos en contra de la policía, estamos en contra de la brutalidad policial. Hay una diferencia, y debemos asegurarnos de que ese mensaje sea alto y claro. La sala se quedó en silencio por un momento mientras todos asimilaban el peso de lo que se estaba diciendo. Esto no iba a ser fácil. Estaban enfrentándose a un sistema que había resistido el cambio durante décadas, un sistema diseñado para protegerse de la rendición de cuentas. Pero, por primera vez en mucho tiempo, parecía que tenían una oportunidad real. He estado hablando con familias que han perdido a seres queridos a causa de la violencia policial, continuó Miles, ahora con un tono más suave. Han estado luchando por justicia durante años y han sido recibidas con indiferencia, retrasos y negaciones. Necesitamos asegurarnos de que sus voces sean el centro de este movimiento. Esto no se trata solo de cambiar leyes, se trata de cambiar la cultura del cuerpo policial en este país. Una mujer al final de la mesa levantó la mano. Se presentó como Angela, una activista comunitaria de larga trayectoria. Estoy de acuerdo con todo lo que dices, comenzó con una voz firme. Pero también debemos pensar a largo plazo. Si vamos a impulsar estas reformas, necesitamos crear algo que perdure. Tenemos que construir un movimiento que no dependa únicamente de un momento de indignación. ¿Qué pasará después de que se aprueben las leyes? ¿Cómo nos aseguramos de que la próxima generación siga luchando por el cambio? Miles asintió. Por eso vamos a invertir en educación y divulgación. Tenemos que asegurarnos de que los jóvenes estén involucrados en esta lucha, de que comprendan la importancia del compromiso cívico y el activismo. No podemos ser solo reactivos, debemos ser proactivos, construyendo una base para que las generaciones futuras puedan continuar con esto. Marcus se inclinó hacia adelante nuevamente. Estamos hablando de iniciar una coalición nacional, algo que pueda movilizar a las personas en todo el país, no solo en respuesta a incidentes como el mío, sino como una forma de mantener la presión sobre los legisladores, para seguir impulsando reformas en todos los niveles, local, estatal y nacional. La sala comenzó a llenarse de entusiasmo. Las personas asentían, intercambiaban ideas y proponían formas de hacer que el movimiento despegara. Era como si se hubiera encendido una chispa y la llama se estuviera extendiendo rápidamente. Maya, la organizadora comunitaria, se inclinó hacia adelante de nuevo, con su escepticismo desvaneciéndose. Si vamos a hacer esto, tenemos que empezar con fuerza. Necesitamos un nombre, una plataforma, un sitio web. La gente debe saber dónde acudir para involucrarse. Ya he comenzado a trabajar en eso, dijo Marcus con una sonrisa. Tendremos todo listo en una semana. Miles miró alrededor de la mesa, viendo la energía y la determinación en los rostros de todos. Esto estaba sucediendo. Estaban construyendo algo real, algo que podría perdurar. Ya no se trataba solo de lo que le había sucedido a él. Se trataba de cada injusticia que había sido ignorada, de cada familia que había sido negada justicia y de cada persona a la que se le había dicho que su vida no importaba.
Tenemos que asegurarnos de que todas las voces sean escuchadas, dijo Miles con una voz llena de determinación. Esta no es solo mi lucha, es nuestra lucha. Y no vamos a detenernos hasta que hayamos construido un sistema justo, equitativo y responsable. La sala estalló en aplausos. La lucha apenas comenzaba, pero el juez Aaron Miles sabía que estaban en el camino correcto. Lo sentía en los huesos, este era un momento que no se desvanecería. Este era el comienzo de algo más grande que él mismo, más grande que cualquier persona individual. A medida que continuaba la reunión, se redactaron planes, se asignaron tareas y se debatieron estrategias. Miles sentía un propósito como nunca antes. El mundo lo había visto ser arrestado, juzgado no por su título ni por su trabajo, sino por el color de su piel. Ahora, el mundo lo vería liderar un movimiento por la justicia, un movimiento que desafiaría los mismos cimientos del sistema que lo había agraviado. Esta vez, no se detendrían hasta que el sistema cambiara de verdad. En los meses posteriores al arresto injusto del juez Aaron Miles, el movimiento que había ayudado a encender creció más allá de lo que nadie podría haber anticipado. Lo que comenzó como un incidente local en un pequeño pueblo se convirtió en un ajuste de cuentas nacional, con mítines, marchas y reuniones comunitarias llevándose a cabo en ciudades de todo el país. La coalición que Aaron y Marques habían construido se transformó en una fuerza de cambio, uniendo a personas de todos los ámbitos de la vida con un objetivo compartido: desmantelar la injusticia sistémica y exigir responsabilidad a las fuerzas del orden. El juez Miles, ahora a la vanguardia del movimiento, se había convertido en un nombre conocido. Su historia, junto con las de innumerables víctimas de perfiles raciales y brutalidad policial, se convirtió en un símbolo de la necesidad de una reforma urgente. Los medios de comunicación cubrían cada uno de sus movimientos y era invitado a hablar en universidades, foros legales y eventos de derechos civiles. La gente quería escuchar su voz, saber qué vendría después y entender cómo podían ser parte del cambio. A pesar de la atención recién adquirida, Aaron se mantenía con los pies en la tierra. La causa nunca se trató de él. Se trataba de las personas cuyas historias a menudo eran silenciadas, aquellos cuyos nombres no llegaban a los titulares pero que merecían justicia igualmente. Sentía una responsabilidad hacia ellos, y esa responsabilidad pesaba sobre él a medida que el movimiento crecía. Una fresca tarde de otoño, Aaron se encontró de pie en los escalones del juzgado donde había trabajado durante años. Lo habían invitado a dar un discurso durante un mitin que exigía una reforma policial a nivel estatal. Cientos de personas llenaban la plaza del juzgado, sus carteles levantados en alto, sus voces llenas de esperanza y determinación. Era muy diferente de la escena de meses atrás, cuando lo habían esposado al costado de una carretera tranquila, tratado como un sospechoso en lugar de un juez. Mientras estaba en el podio, mirando el mar de rostros, podía sentir la enormidad del momento. Esto era por lo que habían estado luchando, una oportunidad de ser escuchados, de exigir responsabilidad y de negarse a aceptar algo menos que un cambio real y duradero. Gracias por estar aquí, comenzó Aaron, su voz resonando sobre la multitud. Gracias por presentarse, no solo hoy, sino todos los días desde que comenzó este movimiento. Es gracias a personas como ustedes que hemos avanzado, porque se negaron a permanecer en silencio, porque exigieron justicia cuando el sistema intentó negarla. La multitud vitoreó, sus voces formando un coro de solidaridad. Pero todavía nos queda mucho por hacer, continuó Aaron. Hemos visto demasiadas vidas perdidas, demasiadas familias destrozadas y demasiadas comunidades devastadas por un sistema que se suponía debía protegerlas. Hemos visto a oficiales quedar libres tras cometer actos de violencia. Hemos visto investigaciones retrasadas y enterradas, y hemos visto leyes aprobadas que protegen más a quienes tienen el poder que a las personas a las que se supone deben servir. El ánimo de la multitud cambió, sus vítores se convirtieron en murmullos de acuerdo y frustración. Sé que están enojados, dijo Aaron. Su voz se alzó, yo también estoy enojado, pero no podemos dejar que esa ira nos consuma.
Tenemos que convertirla en acción, en una acción real y tangible que conduzca al cambio. Por eso estamos aquí hoy. No estamos solo pidiendo reformas, las estamos exigiendo. Una nueva oleada de aplausos resonó por toda la plaza. Se acabó el tiempo de los cambios incrementales, declaró. Necesitamos reformas audaces y completas que aborden las causas profundas de esta injusticia. Necesitamos leyes que hagan responsables a los oficiales, que garanticen la transparencia en cada departamento y que protejan los derechos de todas las personas, sin importar el color de su piel. Mientras Aaron hablaba, podía ver los rostros en la multitud, jóvenes y mayores, negros y blancos, todos unidos en su demanda por un futuro mejor. Entre ellos, había familias que habían perdido a sus seres queridos debido a la violencia policial, su dolor grabado en sus expresiones, pero con una determinación inquebrantable. Aaron había hablado con muchos de ellos en las semanas previas a esta manifestación, escuchando sus historias, compartiendo su dolor y su duelo. Hemos logrado algunos avances, continuó, pero no podemos detenernos aquí. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando y asegurarnos de que este momento se convierta en un movimiento que perdure por generaciones. En el borde de la multitud, Aaron notó a Maya, la organizadora comunitaria que fue una de las primeras en unirse a la coalición. Maya había sido una defensora feroz de la reforma policial mucho antes de su arresto y, en los meses posteriores, se convirtió en una de las líderes más visibles del movimiento. Ella le dirigió una pequeña inclinación de cabeza en señal de aliento, un recordatorio de que no estaba solo en esta lucha. La mente de Aaron se trasladó a las innumerables reuniones que habían llevado a cabo desde que comenzó el movimiento, largas horas de estrategia, construcción de alianzas y redacción de propuestas de políticas que esperaban marcaran una verdadera diferencia. Había sido un trabajo agotador, pero también uno de los más gratificantes de su vida. Miró de nuevo a la multitud y continuó, hemos visto lo que sucede cuando nos unimos. Hemos visto leyes aprobadas en estados de todo el país que prohíben las estrangulaciones, que exigen cámaras corporales y que crean supervisión independiente de los departamentos de policía. Pero esas leyes son solo el comienzo. Necesitamos más. Necesitamos reimaginar cómo se ve la seguridad pública y construir un sistema que realmente funcione para todos. La multitud estalló en aplausos una vez más, su energía alimentando la resolución de Aaron. Podía sentir el poder del momento, la sensación de que algo real estaba sucediendo, algo que no podría ser fácilmente desechado o ignorado. Durante demasiado tiempo se ha permitido que el sistema opere sin rendir cuentas, dijo Aaron. Pero eso está cambiando. Estamos haciendo que los que están en el poder sean responsables, y no nos detendremos hasta que todas las comunidades de este país estén seguras, no solo del crimen, sino también de quienes se supone que deben protegerlas. Se detuvo un momento, dejando que sus palabras calaran. Hoy estamos aquí no solo para recordar las vidas que se han perdido, sino para honrarlas luchando por un futuro en el que nadie más tenga que experimentar ese dolor. Estamos aquí para exigir que nuestras voces sean escuchadas y que el sistema que ha fallado a tantos finalmente sea reformado. Mientras Aaron observaba a la multitud, sintió un gran orgullo. Este movimiento, este momento, era más grande que cualquier persona. Era la culminación de años de lucha, de innumerables vidas perdidas y del compromiso inquebrantable de personas que se negaron a rendirse. Los aplausos ahora eran ensordecedores, y Aaron se apartó del podio, permitiendo que el siguiente orador tomara el escenario. Mientras lo hacía, Marcus se unió a su lado, dándole una palmada en la espalda. Estuviste brillante, Aaron, dijo Marcus, sus ojos brillando de orgullo. Esto es solo el comienzo. Aaron asintió, con el corazón todavía latiendo con fuerza por la adrenalina del discurso. Es más grande que yo ahora, Marcus. Esta es la lucha de todos, dijo Aaron. Eso es lo que la hace poderosa, respondió Marcus, porque ya no se trata solo de un caso, un hombre o incluso un movimiento. Se trata de cambiar el sistema para siempre. Mientras el mitin continuaba, Aaron y Marcus se alejaron un momento de la multitud,
caminando hacia el borde de la plaza donde se había reunido la prensa. Los reporteros gritaban preguntas, ansiosos por más declaraciones y titulares, pero Aaron ya no estaba interesado en la atención. Había dado su discurso y ahora era momento de centrarse en el trabajo que tenían por delante. ¿Crees que nos escucharán?, preguntó Marcus, con la voz más baja mientras observaban el mitin desde la distancia. Tendrán que hacerlo, respondió Aaron. No les estamos dando opción. En las semanas siguientes, el movimiento ganó aún más tracción. Los legisladores, que antes dudaban en abordar la reforma policial, se encontraron bajo una inmensa presión para actuar. Se introdujeron proyectos de ley en legislaturas estatales de todo el país, muchos de ellos basados en las propuestas que Aaron y su coalición habían redactado. Los medios continuaron cubriendo el movimiento y la demanda pública de cambio no mostraba signos de disminuir. Pero Aaron sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. No bastaba con aprobar leyes, estas tenían que ser aplicadas y, más importante aún, la cultura de la policía debía cambiar. Esa era la batalla más difícil de todas, cambiar corazones y mentes. Una tarde, después de otro largo día de reuniones y llamadas telefónicas, Aaron se sentó solo en su oficina en casa. Miró las fotos enmarcadas sobre su escritorio, imágenes de su familia, de sus hijos, de la vida que había construido. Era una vida de la que estaba orgulloso, pero también una vida que había sido sacudida hasta su núcleo por los eventos de los últimos meses. Pensó en el futuro, en el tipo de mundo en el que sus hijos crecerían. ¿Tendrían que seguir temiendo a las mismas personas que se suponía debían protegerlos? ¿O el trabajo que estaba haciendo ahora ayudaría a crear un futuro donde la justicia realmente significara algo? Mientras estaba sentado allí, con el peso de todo lo que había luchado presionándolo, Aaron se dio cuenta de algo. Esta lucha, este movimiento, no se trataba solo de él o de su generación. Se trataba del futuro, de crear un mundo donde sus hijos y todos los niños pudieran crecer sin miedo. Y esa era una lucha que valía la pena librar, no importaba cuánto tiempo tomara. Con renovada determinación, Aaron se levantó de su escritorio. Quedaba mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una verdadera esperanza. No solo para él, sino para el mundo que estaban construyendo, paso a paso. Vean nuestros videos, compartan sus opiniones y déjenos saber qué piensan. Si les gusta, denle me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones de nuestro canal. Muchas gracias a todos.